Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos de una vez con los mercados ya cerrados. Recordemos, operaban hasta las 4 de la tarde en lo que es la primera jornada bursátil del año y comenzamos con los índices de Wall Street. En este caso vamos a revisar en primera medida el Dow Jones promedio de industriales, el más grande dentro de este mercado, que finalmente subió 0,66% y finalmente entonces se ubicó en 48.382 puntos. Un Dow Jones que en la mañana, como les contábamos, arrancó con un comportamiento negativo inicialmente, algo leve, y pues a lo largo, digamos, de la misma jornada logró revertir ese movimiento primero negativo y pues ya cerró con una ganancia esta primera jornada del 2026. Ahora revisar entonces el Standard & Poor's 500, índice general de la Bolsa de Valores de Nueva York, que también de cierre positivo en este caso, avanzó finalmente 0,19% hasta los 6.858 puntos. Entonces también empezó con ganancias este 2026 para estos índices que, recordando el 2025, pues hicieron muchos máximos históricos y aparte de eso tuvieron ganancias por encima del 13% del Dow Jones en adelante y sobre todo el Nasdaq, que ganó de manera importante. Ahora revisaremos precisamente el compuesto tecnológico. Recordemos, muchas empresas de este sector hacen parte precisamente del Nasdaq Composite, que sí tuvo una leve variación negativa del 0,03% hacia el final de la jornada para ubicarse en 23.235 puntos. Entonces subieron el Dow Jones y el Standard & Poor's, y el Nasdaq sí tuvo un leve retroceso para un comportamiento mixto al final de la sesión en territorio estadounidense. En ese aspecto les cuento que el Standard & Poor's 500 osciló este viernes, el primer día de negociación del 2026, ya que las ganancias en los nombres de semiconductores intentaron mantener el índice a flote. Las acciones de chips clave como Nvidia y Micron Technology subieron durante la sesión. La primera subió más de 1% y la segunda aproximadamente un 10%. Ambas empresas relacionadas con la inteligencia artificial fueron grandes ganadoras en 2025. Nvidia, cabe recordar, subió alrededor de un 39%, mientras que Micron se disparó más del 240%. Pero otras áreas tecnológicas, más allá de los chips, sufrieron algunas pérdidas. En particular, las acciones de software se vieron presionadas, ya que Salesforce y CrowdStrike cada una cayó un 3%. Además, Tesla cayó más de 2% después de que las entregas del cuarto trimestre de la compañía no alcanzaran las estimaciones de los analistas. El sector tecnológico fue la mejor operación del 2025, impulsando al mercado en general a una fuerte subida, ya que los inversores siguieron apostando por las empresas de inteligencia artificial. El Standard & Poor's 500 ganó más del 16% el año pasado, marcando su tercer avance anual de manera consecutiva. El Nasdaq Composite subió más de un 20% durante el año pasado y el Dow Jones, compuesto por 30 acciones, avanzó alrededor del 13%. Los tres índices de referencia, cabe señalar, alcanzaron máximos históricos durante el 2025. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que en relación a esto tenemos una información bastante relevante, pues les cuento que fue aprobada la venta del gobierno a Millicom del 32,5% de las acciones Colombia Telecomunicaciones Coltel, más conocida como Movistar. En ese sentido, autorizó el programa de enajenación de las acciones de propiedad de la Nación el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia Telecomunicaciones como recursos y herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información con voz, datos, texto y videos, todo lo que básicamente conlleva este acuerdo. Además, incluirá sus actividades complementarias y suplementarias dentro del territorio nacional y en el exterior y en conexión con el exterior, empleando para ello bienes, activos y derechos propios o ejerciendo el uso y goce sobre bienes, activos y derechos de terceros. La Sociedad Extranjera Telefónica, también conocida como Movistar, ejerce situación de control de forma indirecta sobre la sociedad de referencia a través de la Sociedad Telefónica Latinoamérica Holding, Latin America Cellular Holding y Terra Networks Colombia, esto en liquidación, por la cual la enajenación de las acciones al tratarse de una participación minoritaria no implica un cambio de control de Coltel. En ese sentido, esta compañía informó al mercado que el precio por acción será de $0,09 y que el pago se realizará dentro del término y a través de los mecanismos establecidos en los avisos de la OPA, siguiendo la regulación vigente de la Bolsa de Valores de Colombia.
En ese sentido, el exministro de Hacienda y Crédito Público y además rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, analizó la decisión del gobierno de la venta del 32,5% de las acciones de Coltel. La decisión del Gobierno Nacional de enajenar y proceder a través de un decreto de fin de año al proceso de enajenación de la participación minoritaria del Estado en Coltel, una empresa en telecomunicaciones, creo yo que es una buena decisión. Es una decisión que va en línea con un análisis técnico que se ha venido haciendo de tiempo atrás por parte del gobierno, en el sentido de que esta participación no es una participación estratégica. Sigue además un procedimiento de valoración que se hizo desde hace varios años y se llega a la conclusión de que estamos hablando del orden de 0.8 billones de pesos. Pero habiendo dicho eso, quizá lo que sí vale la pena revisar con cuidado no es tanto el decreto mismo que formaliza este proceso de enajenación e inicia el proceso de enajenación, sino sobre todo cuál va a ser la destinación de dichos recursos. Porque siendo ingresos que no tienen el carácter de permanente, de estructurales, lo que no tendría mucho sentido es que estos recursos terminen siendo gastados en gastos de funcionamiento corriente, en el derroche de gasto público al que está acostumbrado este gobierno. Es muy importante que esos 0.8 billones de pesos vayan destinados a generación de valor para el país, a inversión de largo plazo en el país, no a gasto de funcionamiento, que es donde hoy el gobierno tiene una enorme necesidad en materia de caja y en materia de sus finanzas públicas. Ese tiene que ser el punto de fondo. Válido el proceso de enajenación. Entendí que este no es un tema estratégico de la nación. Válido además que se haya seguido un procedimiento técnico de valoración de tiempo atrás, pero la gran duda es cómo van a ser invertidos esos recursos y en qué van a ser invertidos. Bueno, y en ese sentido vamos a revisar cómo se comportó la Bolsa de Valores de Colombia. Recordemos, medía a través de sus principales índices, los dos principales, el MSCI Colcap y el Colir. El Colcap, en este caso, índice de referencia a nivel internacional, que en la mañana, en la apertura les contábamos que subía con un poco de fuerza, finalmente subió levemente 0,05%, recortó muchas de esas ganancias que había presentado al inicio de la sesión y finalmente se ubicó en 2.069 puntos al finalizar esta jornada del viernes. Por su parte, el Collier también, que había tenido un repunte interesante al principio de la sesión, también solo logró subir 0,07% al final para ubicarse en 1.337 puntos. Pues ahora entonces revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza de esta Bolsa de Valores de Colombia. La que más ganó al finalizar la sesión, la acción de Ecopetrol, se ubicó en 1.920 pesos con un avance del 2,67%. Promigas también ganó hasta los 6.470 pesos con una ganancia del 2,05%. Preferencial Davivienda Group también, que recordemos, debutó en la bolsa el pasado 21 de noviembre, se ubicó finalmente en 28.840 pesos con un avance del 1,91%. La acción ordinaria del Grupo Argos también ganó, en este caso 1,41%, hasta los 16.220 pesos por acción. La preferencial del Grupo Argos también tuvo comportamiento positivo, se ubicó finalmente en 12.980 pesos con una ganancia del 1,25%. Grupo Éxito también ganó por encima del 1%, específicamente 1,06%, hasta los 4.300 pesos por acción. También avanzaron durante la sesión la ordinaria del Grupo Sura, preferencial Grupo Sura, ordinaria Corfi Colombiana, ordinaria de Cementos Argos, Grupo Energía Bogotá, Nutresa, ISA, y la ordinaria del Grupo Bolívar. Hay bastantes movimientos al alza en esta primera jornada bursátil del año en territorio colombiano. Ahora revisar qué acciones tenían comportamiento o tuvieron mejor un comportamiento a la baja al finalizar la sesión y tenemos que con concreto perdió 3,20%, se ubicó entonces su acción en 423 pesos. La ordinaria del Grupo Ciber retrocedió 2,46% hasta los 67.500 pesos por acción. Banco de Bogotá se ubicó en 38.920 pesos con una caída del 2,16%. Terpel finalmente cerró en 18.420 pesos por acción con un retroceso del 1,50%. Por su parte, preferencial del Grupo Aval llegó a los 761 pesos con una devuelta de 1,17%, ahí le perdieron por encima del 1%, pero también tuvieron comportamiento negativo Mineros, preferencial del Grupo Cibes, Back Holding International y preferencial
Corfi colombiana, y básicamente lo que sucedió en este mercado bursátil, primera jornada del año, que tanto en el mercado cambiario, como les contábamos esta mañana, como en el mercado bursátil, tuvo bajos volúmenes de negociación. Ten en cuenta, obviamente, que apenas todos están volviendo a las fiestas de fin de año y pues son semanas, digamos, de una relativa calma si se quiere. Ahora entonces, revisar cómo se comportó el IPSA, el principal indicador de la bolsa de Santiago de Chile, que también hace parte de este NUAM Exchange. Entonces vamos a revisar cómo se comportó finalmente este índice de precio selectivo de acciones, conocido como IPSA a nivel internacional, que es el de referencia para este mercado bursátil chileno. Vamos a refrescar rápidamente para saber cuál fue su comportamiento final. Recordemos que este mercado chileno nos lleva 2 horas, por ende ya, digamos, lleva cerrado un ratico, pues aparte de Colombia y Perú. En este caso, al finalizar, una variación negativa del 0,50% y finalmente entonces se ubicó en 10.428 puntos. Recordemos, muy cerca este IPSA nuevamente a máximos históricos con niveles de 10.500 puntos, pero por lo menos en el inicio del año no pudo sostener esa buena racha que venía arrastrando durante los meses de noviembre y diciembre, cuando, digamos, se movió de manera interesante al alza en plena época electoral. Una vez ganó José Antonio, que después llegó nuevamente a máximos históricos, el que será el nuevo presidente de Chile, pues básicamente tiene esa tendencia a ser pro inversión, a traer mucha inversión, como él dijo, del exterior hacia Chile, y pues eso da confianza también a los mercados en el país. Eso hablando del territorio chileno. Vamos a revisar qué acciones fueron las que justificaron ese movimiento a la baja. El IPSA, recordemos, principal indicador de la bolsa de Santiago de Chile. Rápidamente vamos acá a mirar cuáles son las acciones que justificaron ese comportamiento, y tenemos que la que más cayó durante la sesión fue Falabella, que tiene bastante peso dentro de este IPSA, que se devolvió 3,71%, Sociedad Química Minera de la clase B perdió 2,64%, Parque Arauco se devolvió 2,51%, Embotelladora Andina también perdió 1,54%, CMPC también 1,34% a la baja. En el Chile también en esa misma magnitud perdió 1,34% y Cervecerías Unidas 0,95%. Ahí las acciones de comportamiento negativo en el IPSA chileno. Por su parte, las que más subieron, ganó Entel en la jornada de este viernes 4,15%, Colbún 2,04%, Sencomols 2,02%, y esas son las 3 acciones entonces que más subieron durante la sesión, y las que tuvieron comportamientos por encima del 2% no fueron suficientes para revertir el comportamiento negativo del IPSA durante la sesión de este viernes, la primera del año a nivel internacional. En materia del mercado chileno, les cuento que, de acuerdo con la información preliminar, el IMASEC, Indicador Económico de Chile, correspondiente a noviembre del 2025, creció 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,6% respecto del mes precedente y aumentó 1,2% en el comportamiento anual. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que en noviembre del 2024. El resultado del IMASEC se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes. En tanto, la caída del indicador en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería. El IMASEC no minero presentó un crecimiento anual del 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y aumentó 1,6% en los últimos 12 meses. Ahí básicamente lo que sucedió en el mercado chileno, una jornada tranquila pero con datos importantes. Ya vimos en Colombia, en Chile. Ahora revisaremos cómo se comportó el mercado peruano. Recordemos el peruano en cuestión en esta integración NUAM. Vamos a revisar sus principales índices, hablando del MSCI NUAM general en primera medida, que tuvo un avance en la jornada bastante interesante del 1,27% para ubicarse en 44.016 unidades al finalizar esta jornada del viernes. Venía de un registro anterior de 43.464 puntos y nuevamente entonces se aproxima a récords o a máximos históricos este índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Por su parte, entonces, ahora revisaremos el MSCI NUAM Select. Recordemos, indicador que reúne las 15 acciones más líquidas del mercado peruano y que subió con un poco más de fuerza, 1,41% al cierre, para ubicarse en 1.152 puntos. Ahí entonces ganancia para la Bolsa de Valores de Lima, así como ocurrió con Colombia también en verde y Chile en rojo, para un comportamiento de la integración NUAM.
En materia del mercado chileno, del mercado peruano mejor, les cuento que el gobierno de transición de Perú estableció medidas extraordinarias en materia económica y financiera en la petrolera Petroperú, que incluyen su reorganización patrimonial con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país, informaron fuentes oficiales. La medida fue confirmada mediante un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano, que autorizó, abro comillas, de manera excepcional y por razones de necesidad pública, cierro comillas, la reorganización de los activos de Petroperú en uno o más bloques patrimoniales, en los cuales se puede incluir la nueva refinería de Talara construida en la costa norte del país. La norma, que tendrá vigencia de un año, estableció que se debe entender incorporada a la citada empresa en el proceso de promoción de la inversión privada y que la Agencia Estatal Proinversión determinará la modalidad aplicable mediante un plan de promoción que debe ser aprobado en un plazo máximo de 60 días. La agencia ejercerá la representación de las acciones representativas, decidirá la transferencia de activos a uno o más bloques patrimoniales o fideicomisos y tomará decisiones estratégicas sobre estos y la elección de un operador especializado. Proinversión también podrá estructurar, negociar y suscribir con la estatal Corporación Financiera de Desarrollo, conocida como COFIDE, u otras entidades autorizadas, los contratos de fideicomiso, de administración, garantía, flujos o de otro tipo que resulten necesarios para los fines previstos en la norma. El gobierno remarcó que el contenido de este plan tiene carácter vinculante para Petroperú y que su directorio debe ejecutar los actos necesarios en un máximo plazo de 5 días hábiles de recibida la decisión respectiva, bajo responsabilidad funcional. En el marco establece la terminación de las relaciones laborales correspondientes, se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y otras disposiciones reguladas en las normas vigentes. Dispuso que, sin prejuicio de estos, el directorio de Petroperú deberá aprobar en un plazo máximo de 30 días una nueva estructura orgánica y medidas para implementar las acciones de reconversión y reducción de personal. El decreto autorizó además al Ministerio de Minas y Energía o de Energía y Minas a realizar la transferencia hasta por 240 millones de soles, equivalentes a unos 71,2 millones de dólares, a favor de Petroperú para financiar las negociaciones con acreedores, implementar mecanismos para mantener la operatividad y reducir gastos y también tomar medidas en materia personal y reorganización interna. Ahí básicamente muy importante esta noticia en el mercado peruano, esta reorganización de la estatal petrolera, la más grande del país Inca. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página del Canal de los Negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con un análisis económico. Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición partamos repasando lo que fue la semana previa. Semana donde vimos un buen rendimiento de las acciones a nivel global, 1,4% el índice de las acciones mundiales, acumulando en lo que va del año una ganancia de 23,3%. La renta fija global también da algo de respiro después de 3 semanas consecutivas de alza las tasas de interés, donde recoge en esta semana un avance de 0,55% y acumula en lo que va del año una rentabilidad de 8,26% en dólares. Lo que sí destaca son los commodities, en particular los metales, me refiero al oro, a la plata, el platino, también el cobre, que hasta el día viernes mostraba nuevamente un rally que lleva a los rendimientos de este tipo de commodities por sobre el 60% y 150% en los extremos, pero el lunes en la mañana muestran un retroceso de 5%, el caso del cobre, 4% el oro y 15% la plata. En este caso vemos que el índice de commodities a nivel agregado, esto incluye también energía y agricultura, en lo que va del 2025 acumula una ganancia de 12%. El dólar a nivel global muestra un retroceso respecto a las monedas desarrolladas, 0,56%, y en el año una caída de 8,29%, mientras que las monedas vigentes se aprecian contra el dólar en la semana 0,49%, y a nivel de activos locales vemos ganancias en el IPSA después de una semana negativa post elecciones, la renta fija local 0,1% y peso chileno que se aprecia 0,29%. Entre los destacados, cuando vemos el rendimiento en la semana de las acciones,
se empina por encima del resto las bolsas de Asia desarrollado, 2,59%. Acá claramente domina el mercado de Hong Kong, donde están representadas varias de las empresas chinas listadas en esa bolsa. Pero también tenemos otros rendimientos importantes en el caso de Estados Unidos, Europa, Reino Unido, mientras que en el caso de emergentes fue bastante parejo, un avance de 1,7% en dólares en todas las regiones que componen este tipo de economías. Por el lado de la renta fija, un avance en los índices globales, esto es por una caída en las tasas más largas, que se traduce en un buen desempeño en investment grade, que tiene más duración, mientras que las subclases de activos con mayor riesgo de crédito también muestran avances, aunque más moderados. Y en el caso de las monedas, destaca el peso colombiano en la semana con una apreciación de 3,4%, el peso chileno que rozando casi los 900 pesos por dólar, y a nivel de mercados desarrollados prácticamente todos se aprecian en relación al dólar. Los que más suben son los que están ligados a commodities principalmente. Por último, en esta línea vimos un tremendo desempeño de la plata, el cual se desvanece el día lunes en la mañana. Entre lo principal, lo veremos como una de las noticias de la semana, están las estimaciones de menor disponibilidad de oferta para el año 2026, por lo cual tanto demanda real como acumulación de inventarios se estarían adelantando a este desequilibrio que se vería para la primera parte del 2026. En esta línea, la primera noticia de la semana es repasar lo que hemos visto, mejor dicho, en el cobre, en el oro y plata. Pueden apreciar acá en el cuadro de la izquierda arriba las estimaciones que realiza el equipo de investigación de Bloomberg, donde con los anuncios actuales de entrada de nueva oferta se ve un desequilibrio importante, en este caso en el cobre, donde adicionalmente, como podemos apreciar en el cuadro de la izquierda abajo, el aumento de la demanda de cobre refinado por parte de Estados Unidos está más que empujando a un desequilibrio al resto del mundo, llevando también a una compra más acelerada, principalmente por parte de China, a pesar de que China no ha mostrado buenos números por el lado del cuadro económico. En la derecha arriba se puede apreciar la magnitud del rendimiento reciente, tanto de la plata, del oro como también del cobre, alcanzando máximos históricos, mientras que el cuadro de abajo nos muestra la importancia que tiene Chile dentro de la producción de cobre de mina. Esto es el concentrado, y por el lado de la refinería, China siendo el principal actor a nivel global. Segunda noticia de semana, tuvimos una segunda publicación del dato para el tercer trimestre del PIB en Estados Unidos, que en términos anualizados muestra un crecimiento de 4,3%, superando de forma significativa las estimaciones del mercado y lo que se publicó también durante el segundo trimestre de este año. ¿Qué es lo que destaca? Podemos ver el cuadro de abajo a la izquierda, la parte de consumo personal, 3,5% es el crecimiento que se da en el trimestre en términos anualizados. Hay una caída en la inversión, sin embargo, cuando vamos a la inversión no residencial, esta muestra un crecimiento de 2,8% también anualizado, siendo la parte de equipamiento la más relevante con un crecimiento de 5,4%. En el caso de las exportaciones, estas crecen un 8,8%, mientras que las importaciones caen un 4,7%, y finalmente el gasto de gobierno crece a un ritmo de 2,24% anualizado, donde el principal contribuidor fue el gasto en defensa nacional. Así que con esto vemos cómo la dinámica de crecimiento de la economía en Estados Unidos se va recuperando después de un primer trimestre arrastrado fuertemente a la baja por este adelantamiento de las importaciones para evitar el pago de aranceles, pero se retoma este crecimiento o una velocidad crucero que estaría más cerca del 2,5% que de este 4,3% o incluso el 0,5% que vimos a principios de año. Tercera noticia de la semana, también es noticia en desarrollo. Vemos que Trump confirma avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. En particular, vemos que Estados Unidos, de acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno de Ucrania, ofrece 15 años de garantía en seguridad para ese país, a cambio de la firma de esta propuesta de paz que contiene 20 puntos.
Estos 20 puntos están acá detallados en la derecha. Aparecen los principales destacados en rojo, que es la siguiente página, pero entre los que podemos destacar, obviamente se reafirma la soberanía, obviamente esto es para Rusia y para Ucrania, un pacto de no agresión, garantías de seguridad, como aparece acá a la izquierda, por 15 años para el caso de Ucrania. Se establece que el tamaño del ejército se mantendría en 800.000 para el caso de Ucrania. Se respetan las garantías del artículo 5 de las Naciones Unidas, donde hay un pacto de cooperación en defensa por parte de Estados Unidos, la OTAN y los países europeos si es que Rusia invade Ucrania, y obviamente al revés si es que Ucrania lo hace sin provocación previa de Rusia. Habría un compromiso legislativo por parte de Rusia para formalizar este pacto de no agresión. Se esperaría por parte de Ucrania que se integre a la Unión Europea en el corto plazo, un paquete de ayuda de reconstrucción por parte del Banco Mundial y adicionalmente un fondo adicional de 800.000 millones para la reconstrucción en el caso de Ucrania. Un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Ucrania. Y vamos a los elementos más complejos de este potencial acuerdo. Al número 11, el estatus de mantener activos nucleares, pero sin fines de desarrollar armas de destrucción masiva por parte de Ucrania, y volver a tener el control de la central nuclear de Zaporizhzhia, si es que está bien pronunciado, una de las más grandes a nivel mundial, la más grande en Europa, con 5.700 megawatts de capacidad instalada, que hoy estaría en manos de Rusia, para quienes la consideran estratégico como fuente de suministro eléctrico para el sur del país. Programas educacionales en ambos países y la más compleja de todas, las demarcaciones territoriales, aquí donde obviamente hay una invasión por parte de Rusia desde el año 2014, lo veremos en la lámina siguiente, y que obviamente Ucrania no está dispuesto a ceder gran parte de este territorio. Aquí se van a establecer eventualmente zonas de libre comercio y también presencia de milicias extranjeras. Eso es en cuanto a lo principal. El número 18 es que si es que se llega a este acuerdo, se llamaría a elección lo más luego posible en el caso de Ucrania, y el número 20 se declara el cese al fuego una vez que ambas partes tomen un acuerdo de este tratado. Acá podemos ver dentro del mapa de Europa del Este y en particular de Ucrania cuáles han sido los territorios tomados por milicias rusas, partiendo con la parte sur, Crimea el año 2014, donde se anexó 27.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de territorio a Rusia. Entre el año 2014 y el 2021 se agregan 43.000 kilómetros cuadrados adicionales, una buena parte del Donbass que explica esta anexión adicional. En el límite, el año 2022, Rusia alcanza a abarcar 125.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano que dominan sus fuerzas militares, y a la fecha actualmente tienen 116.000 kilómetros cuadrados bajo su control territorial. Para terminar, ¿qué es lo que destacó la semana previa en cuanto a rendimiento de accionarios? En la parte izquierda, en el S&P 500, obviamente acciones ligadas a commodities, como es el caso de Freeport, principalmente en el caso de cobre. Y por el lado derecho tenemos en Chile las acciones de Entel mostrando un buen rendimiento después de 2 semanas consecutivas de muy mal desempeño. Y por la parte negativa tenemos Parque Arauco junto con LATAM Airlines, sin grandes noticias en particular, solamente toma de utilidad. Para la última semana de diciembre, un calendario de actividad y publicación de datos económicos bastante tranquilo. En el caso de Estados Unidos, los precios de vivienda. El día martes tendremos también el PMI de manufactura en China, la tasa de desempleo en Brasil y también en Chile. El día miércoles, el último día hábil y el último día del año, tenemos las peticiones de desempleo en Estados Unidos con las cifras sectoriales en el caso de Chile. Y por último, el viernes, el PMI de manufactura en Estados Unidos, en Europa, Brasil, y por último el IMASEC, donde el mercado espera 2,4% de crecimiento interanual para la economía chilena. Eso es por esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestros informes, se conecten a nuestras actividades, nos sigan en redes sociales. Muchas gracias.